tardes, mi nombre es María Josefina Torrealba. Voy a hablarles sobre el aprovechamiento de las cosas provenientes del delito en la materia de delitos contra la propiedad. Se nos pidió hacer un análisis sobre una jurisprudencia, el cual se hace como un resumen de dicha jurisprudencia. Tomé como parte de esta jurisprudencia a hablar sobre lo que es el aprovechamiento de las cosas del delito, que es las personas que toman las cosas que no son de ellos, o sea que son como un robo agravado. Voy a hacer un resumen de la siguiente jurisprudencia. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 462, 465 del Código Orgánico Procesal Penal, que corresponde a este Tribunal Supremo de Justicia en la Sala de Casación Penal pronunciarse sobre desestimación o no del recurso de la casación de interpuesto por el fiscal 10º del Ministerio Público de la Subscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas contra la sentencia dictada por la Sala número 4 en la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, que declaró sin lugar el recurso de apelación ejercido por la parte fiscal contra el fallo pronunciado por el Tribunal Tercero de Primera Instancia en función de juicio, que absolvió a los ciudadanos Weyling Starling Sangroni Avendaño y Carlos Luis Velázquez Rangel venezolanos, respectivamente, de los delitos de aprovechamiento de las cosas provenientes del delito, respectivamente previstos y sancionados en los artículos 472 y 460 del Código Penal. Como recurso que fue contestado por la defensa de los acusados, tiene como hecho que se estima que estos juzgadores que han quedado demostrado que en la noche del día 19/9 del 2002 en la autopista Caracas-La Guaira en sentido hacia Caracas, en el sector conocido como Los Chorritos, un grupo de sujetos ilegítimamente uniformados con uso de arma de fuego interceptaron al camión 600 que era conducido por el ciudadano Ricardo Marcano González, quien transportaba una mercancía de varias tiendas, entre ellas de tiendas Zara. Mercancía seca constituida en ropas y calzado, obligándolos a pararse y hacia un lado de la autopista, momentos en que someten a los tripulantes del camión y a las 3 personas que se desplazaban en el vehículo Corolla, que fungía como escolta, obligándolos a abordar otros vehículos, entre los que estaba en un Malibu de color crema. Manteniéndose dentro de dichos carros, rodaron por el lapso de más o menos de 6 horas, para luego dejarlos abandonados en Caricuao. Lo que el conductor, ni los ayudantes, ni tampoco los escoltas, ¿qué fue lo que ocurrió con el camión de la mercancía, ni el otro vehículo en que se trasladaban los escoltas? Podríamos decir que impide la configuración de la plena convicción acerca de la efectiva perpetración del delito de aprovechamiento de las cosas provenientes del delito, porque de manera alguna se puede establecer la vinculación entre el acusado de Weyling Sangroni y la mercancía seca hallada en la residencia del ciudadano Ricardo Rodríguez, quien no demostró la fiscalía el mencionado acusado haya sido comprobado y adquirido o escondido los objetos que provenían de un delito cometido en la noche del 19/9 del 2002. Por otra parte, cobra relevancia el testimonio del ciudadano Orlando Méndez, que el testigo ofreció como parte de defensa del acusado Carlos Velázquez, audiencia
que vive como inquilino en la Quinta Mirella. Declaró bajo juramento, enterado de una consecuencia de mentira ante una autoridad. Claramente manifestó que vio las cajas en el estacionamiento de la casa de donde Ricardo y que tiene como altar de santería aproximadamente de 8 a 10 días antes del procedimiento policial. Es decir, que la información se contradice con razón que motivó a los funcionarios policiales a practicar el procedimiento en la mencionada casa de habitación. De manera de que favorecen a los acusados por parte sentada en la sentencia la inocencia de los acusados, da por sentado la existencia de una duda razonable que impide el pronunciamiento de una sentencia condenatoria por no haber logrado el fiscal del Ministerio Público desneutralizar completamente la presunción de la inocencia que ampara a los acusados, y siendo esto una convicción certera de que sea necesaria para condenar a las personas en un proceso penal. La sentencia debe ser absolutoria de los cargos por ilícito de aprovechamiento de las cosas provenientes del delito, lo que la Fiscalía publicó acusando a Waylin Sangrón y Avendaño, establecido de conformidad en el artículo 363 y 364 del Ordenal número 5 del Código Orgánico Procesal Penal, teniendo relación con el artículo 366, donde es considerado como autores del delito de robo, degravado y aprovechamiento de cosas provenientes del delito previstos sancionados en los artículos 460 y 172 del Código Penal. Se hace un recurso de casación donde hay una primera denuncia que se expresa de la siguiente forma, que lo podemos ver conforme al artículo 460 del Código Orgánico Procesal Penal: una violación de la ley a incorporar una prueba por lectura que no está consagrada dentro de los parámetros según el artículo 339. También dentro de esa denuncia, el recurrente a la violación del artículo 452 del Ordinal número 2 del Código Orgánico Procesal Penal por profundarse la sentencia a pruebas incorporadas con violación a los principios de un juicio oral, de no constituir una prueba documental susceptible de ser incorporada a un debate oral y público, por no pesar de tratarse de una prueba documental. Puede justificar de esta manera alguna que los funcionarios hayan omitido tantos detalles del acta policial que hacen merecer la duda. Lo que tiene como motivo para decir que la sentencia recurrida advierte a la sala de jueces el aprecio como la prueba de acto policial que señala el recurrente, indicando que la misma es incorporada por lectura como prueba del debate oral, al haber sido ofrecida por el Ministerio Público y admitida por un juez de control en la audiencia preliminar. Es decir, que la misma no viste carácter documental, pasando a ser una prueba de proceso en virtud del principio de comunidad de la prueba. Pruebas ilegales, según el artículo 49 del Ordinal 1 de la Constitución, consagrados en la Constitución de la República Bolivariana, que establece que el debido proceso se aplica a todas las actuaciones judiciales. En consecuencia, serán nulas las pruebas obtenidas mediante la violación del debido proceso. Quedando que a una segunda denuncia donde la violación de la ley hace la comparación de la declaración de los testigos de un juicio oral, público y de acto policial, de hechos de descartar hechos y circunstancias importantes que acarrean el contemplado según el artículo 236.
Este criterio es avalado por la Corte de Apelaciones de la Sala 4 y confirmado según su decisión, según el debido proceso en el artículo 49 y el ordinal 1 del Código Orgánico Procesal Penal. Para luego aplicar una lógica de máximas experiencias, que se hubiera percatado de que esta acta fue suscrita el 1/10 del 2002. El juicio se realizó el 18/10 del 2003, es decir, que transcurrió más de un año ante su elaboración, el día de su ratificación en juicio, sabiendo que el funcionario puede practicar más de 50 procedimientos en un año. Lo que se llega a una decisión, según el Tribunal Supremo de Justicia de la Sala de Casación Penal Administrativo de Justicia en nombre de la República, por autoridad de la desestima por manifestantes infundadas la primera y segunda denuncia contenida en un recurso de casación interpuesto por parte de la fiscal. Lo que podríamos decir que el delito de recepción y aprovechamiento de las cosas provenientes del delito es también llamado recepción porque se requiere para su configuración la perpetración de un delito principal, por lo general de un delito contra la propiedad, que permita a un sujeto cualquiera aprovecharse de los efectos provenientes del delito. El agente no debe ser señalado como autor o partícipe, ni encontrarse en posición de un encubridor en tipo principal anteriormente cometido. Podríamos decir que la doctrina ha señalado algunas condiciones propias de este tipo penal, a saber, es preciso que se haya cometido un delito principal que suele ser otro delito contra la propiedad, el hurto y el robo. La recepción es un delito accesorio que se supone necesariamente a la previa consumación del delito principal, o sea, no a una falta. Esto es todo sobre en mi exposición sobre la jurisprudencia del aprovechamiento del delito. Buenas noches.